Bueno, hermanos, el Señor está preparando nuestros corazones desde el inicio del servicio, especialmente con las canciones que cantamos. No recuerdo, hermano Jesús, si le había dicho sobre esta canción que cantaron de Jesús Adrián, creo que se llama Romero, ¿no? Este, no sé, yo te platiqué de esa canción que cantaron hoy o tú lo escogiste, hermano. Bueno, hace como una semana más o menos que yo estaba pensando, híjole, ¿cómo me gustaría que cantaran esa canción? Yo pensé que había hablado con Jesús y aquí lo estaban cantando. Y ha sido una canción que yo creo que nos ayudará en entender nuestro sermón de hoy. ¿Qué sería de nosotros, no? ¿Qué sería de mí si el Señor no nos hubiera perdonado, no nos hubiera salvado? Amén. ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estuviéramos, no? Este, pues gracias a Dios sabemos que no estamos solos, no andamos sin que Él es nuestro guía. Amén. Tuve una bendición muy grande esta semana de ir con Sammy, mi hijo, como conocen, a su orientación y de su escuela donde va a ir en unas semanas a la universidad ahí, San Diego State. Y fue una gran bendición por mí porque y yo como padre veo los 20 años que el Señor me lo ha regalado, puedo ver su mano. Todo el día estaba orando, todo el día orando, dándole gracias a Dios. Este, Nos dijeron que habían aplicado 110,000 personas, pero nada más aceptaron 4,000. Y Sammy estaba entre ellos. Es una universidad que tiene lo que él quiere estudiar y se conoce como uno de los mejores. Y todo el tiempo que estaba yo ahí, Sammy me había preguntado qué estaba haciendo. Estaba caminando todo la facultad, de todo el lugar, orando, porque yo sabía que Él va a estar ahí cuando yo no voy a estar ahí, ¿no? Y el Señor va a estar ahí. Entonces le doy gracias a Dios. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? ¿Dónde estuviéramos, no? Pero el mejor lugar donde podemos estar, es decir, que hoy la música estuvo, pero buenísimo en el sentido de que el Espíritu Santo nos está hablando. Ya saben, hermanos, que no solamente el Señor nos habla a través de la palabra, también nos habla a través de la alabanza. Y el mejor lugar donde puedes estar como padres, madres, el mejor lugar donde puedes estar como cristiano es a los pies de Cristo. No hay mejor lugar. Hoy vamos a conocer un poco ya de lo que nos tiene que decir Pablo sobre cómo vivir, cómo andar, cómo caminar como cristianos. Entonces, vamos a ver en la pantalla Efesios 6:10, vamos a empezar ahí. Voy a leer hasta el 13, creo que hasta ahí quiero ir porque quiero dedicarme un poco en enfocarnos en lo que nos tiene que decir aquí Pablo a la iglesia. Efesios 6 del 10 al 18 es la parte que tiene que ver con toda la armadura de Dios. Y esta batalla espiritual en la que estamos, y quieren ponerse de pie, hermanos, vamos a leer estos versículos, empezando con el 10 hasta el 13, más o menos. Aquí dice, por lo demás, realmente está diciendo finalmente, fortalécense en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes.
Y ahí voy a parar para esta semana. Vamos a orar, ¿no, hermanos? Vamos a pedir al Señor su bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estamos dispuestos a escuchar lo que tú nos tienes que decir a través de esta carta que escribió Pablo. Y con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, Señor, pedimos que podamos no solamente entender, pero aplicar a nuestras vidas lo que está aquí escrito por nosotros, y tanto lo necesitamos en los días en los cuales estamos viviendo, porque ciertamente, Señor, no hay duda que estamos viviendo en el día malo. Entonces queremos ser fuertes, queremos ser fieles testigos, Señor, de las buenas nuevas de tu Hijo Jesucristo, y te lo pedimos todo en su nombre. Tu protección, tu provisión, Señor, te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Voy a tomar asiento, hermanos. No hay manera de leer esto y llegar a la conclusión de que estamos en una batalla, en una guerra espiritual, como cristianos. El hecho de creer en Cristo nos mete inmediatamente en su ejército. Estamos en una lucha y tenemos un adversario, y por eso el Señor pone estas palabras a la mano del apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros estamos en una batalla espiritual en este momento? O en una batalla difícil, una tentación, una prueba, dificultades, ¿no? Y muchas veces no entendemos de dónde vienen. En este pasaje estamos viendo que Pablo está preparando a los hermanos para entender que existe una guerra espiritual una vez que uno decide seguir a Cristo. A él le sucedió y a nosotros nos va a suceder también. En el mundo tendrán tribulación, yo los he tenido, dice Cristo, ¿no? Pero he vencido el mundo, nos dice también. Entonces, empieza Pablo diciendo algo aquí. Por lo demás, es como que está diciendo ya el fin de esta carta. Hermanos, esta es mi conclusión, o finalmente les quiero decir esto, ya que va a terminar, ya sabemos, porque pues faltan muy pocos versículos. Dice, fortalécense o fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No lo dice así, hermano? ¿Dónde está la fortaleza? En el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, he pensado mucho en esto, no solamente para este sermón, pero a través de los años como pastor, que he leído mucho y conocido esta sección. Y he llegado a la conclusión que nuestra confianza, nuestra fe, requiere ser fuerte en el Señor. Es decir, podemos estar fuertes del Señor, pero llegar ahí requiere confianza o fe de nosotros. Entramos a esa fuerza, entramos a tener este conocimiento y esta verdad, este reconocimiento más bien, de que sin la fe no entramos a esta posición. Entonces, vemos aquí que el Señor quiere que seamos fuertes, pero no en nosotros. La tentación es que muchas veces, oye, fuerte. Bueno, hay que decirlo en contexto, ¿no? Hay que ser fuertes en el Señor. Amén. Nuestra fuerza es en el Señor. No lo podemos hacer sin Él. Dependemos de Él. Y esta es la situación que se encuentra aquí. Había escrito Pablo esta carta queriendo animar a los creyentes de esta iglesia que también estaban pasando por dificultades. Entonces llegamos a entender que ellos necesitaban fuerza y nosotros lo vamos a necesitar y lo necesitamos hoy por lo que estamos viviendo en esta época, en lo que está sucediendo en este país, hermanos.
Se está atacando todo lo que es ser cristiano, todo lo que es la familia, todo lo que creemos. Entonces, esto me hizo recordar de Israel y de Moisés. Entonces, como ejemplo, para entender lo que significa vivir en el poder de la fuerza del Señor, hay que recordar lo que pasó con Israel. Recuerdan que después de la muerte de Moisés y antes que Israel entrara a la tierra prometida, el Señor le había dicho 3 veces a Josué lo siguiente, y se encuentra en el primer capítulo. Dice, ¿no te lo he ordenado yo? Hablando de ya entrar a la tierra prometida. Recuerda lo que había pasado 40 años antes. Se espantaron cuando pensaban y cuando llegaban las espías, -2, Josué y Caleb, que habían gigantes en la tierra y que pues qué horrible, ¿no? Nos van a devorar. Y el Señor no los permitió entrar y murieron todos los de 20 años en adelante. Y se esperó 40 años dándole vueltas en el desierto hasta que esta generación había pasado y ya era tiempo porque Moisés muere y ya era tiempo que ellos reciban lo que Dios tenía para ellos, la tierra prometida. Entonces le dice a Josué, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y eso lo dice 3 veces en los primeros 9 versículos de Josué. ¿Qué le dice el Señor? Que sean fuertes, que sean valientes, ¿no? Que no sean cobardes, que no se desmayen, que no se hagan para atrás, que no den la vuelta y pues traten de regresar a Egipto. ¿Y por qué podemos ser fuertes y por qué podemos ser valientes? Según lo que le dijo el Señor a Josué, porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿Pero dónde estará? Y dice, donde quiera que vayas. Yo he pensado también, hermanos, mucho en ¿qué es la fe? ¿Cuáles son los ingredientes que componen lo que es la fe? Y yo creo que podemos llegar a, por lo menos yo, y si me perdonan como es mi sermón, lo voy a decir. Cuando uno piensa de la fe, sabemos que es acción, es actuar sobre la palabra de Dios, ¿no? Aprendemos la palabra de Dios en un sermón, en una escuela dominical, en un en un estudio bíblico, en un devocional que tenemos en nuestra casa. Pero aprendemos la palabra de Dios y estamos aprendiendo siempre la palabra de Dios, pero hasta el momento que lo pones en acción, no es la fe cristiana basada en lo que dice la Biblia. Esa acción requiere valor, requiere que seas fuerte y valiente. Entonces, para mí, si vamos a entender lo que es la fe, yo creo que es 90% ser valiente. No importa las circunstancias, no importa lo que te está sucediendo. Tú, al escuchar la palabra de Dios, lo crees. Y Él mismo nos dice que hay que ser fuerte, porque lo contrario sería ser débiles. Yo creo que la iglesia cristiana en general, por lo menos en Estados Unidos, es muy débil. No sabemos ni hablar, ni representar, ni defender nuestra fe. Es cierto. Y no queremos enfrentar, no queremos confrontaciones, contenciones, no queremos queremos ser like, como hacemos en nuestras aplicaciones sociales, ¿no? Pero el Señor quiere que seamos fuertes. El Señor quiere que seamos valientes, ¿no? Que tomemos lo que es nuestro. Porque la tierra prometida ya era de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo que ya era de Israel.
Pero había un montón de gente ahí, de diferentes reinos ahí. Sí, los iba a tener que ir a conquistarlas. La tierra prometida muchas veces se malinterpreta como que estamos llegando al cielo al entrar a la tierra prometida, pero el cielo no tiene nuestros enemigos. La tierra prometida en el Antiguo Testamento es la vida cristiana en el Nuevo. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Y el Señor pide que seamos fuertes y valientes, como le dijo a Josué que le dijera al pueblo de Israel. Después, años después, ¿recuerdan la batalla entre David y Goliat? Que ahí llega el chamaco, ¿no? El flaco David, jovencito. Y estaban dos naciones en un valle, enfrentándose el uno al otro, los filisteos y los de Israel. Híjole, cómo estaban hablando mal de Dios, de Jehová. Cómo se burlaban del ejército de Israel y de Saúl, el rey cobarde que estaba en posición en ese momento del poder. David ya había sido ungido y viene porque su padre lo manda y pues ya sabes que viene con alimento para ver cómo les iba a sus hermanos. Y se para ahí escuchando lo que está sucediendo y dice, ¿quién es este perro filisteo? Hablando así de Dios y del pueblo de Dios, ¿no? Y se levanta en él una valentía, el valor, ¿no? Una fuerza que sabemos que no fue de él, que fue por ser ungido y porque él tenía fe, y se muestra en su vida en el pasado cuando tuvo que enfrentar un oso y un león. Y él mismo le da toda la gloria a Dios, que Dios lo había ayudado en aquellas circunstancias y que hoy Dios me va a ayudar. Entonces él tenía valor. ¿Saben lo que le dijo ahí en 1 de Samuel 17:47? Dice, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David reconoció algo desde joven, que la batalla es de ¿quién? Es del Señor. No es nuestra batalla. Estamos en la batalla, pero no es nuestra batalla porque pertenecemos al Señor. Y Él nos va a librar, ¿no? Y Él nos va a entregar a nuestros enemigos. Lo que dice David, es lo que pensaba Josué. Esto es siempre cómo debe vivir el pueblo de Dios. Desde el principio que Dios toca el corazón de los hombres, es la manera que Él quiere que vivan. Sean fuertes y valientes. Para tener un contexto más del Nuevo Testamento, Pablo le dice a los romanos en 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense que somos más que vencedores por medio de aquel, y aquel está en mayúscula, es Jesús, que nos amó. Somos más que vencedores, conquistadores. Entonces, esta guerra espiritual es real. Es cierto en el momento actual. Entonces, hay que entender lo que nos está diciendo Pablo. Sí nos habla de vestirnos de toda la armadura de Dios, pero nunca lo debes hacer antes de que estás fuerte en Cristo. Te das cuenta que primero dice fortalezcante en el Señor y en el poder de su fuerza. Sería como, vamos a hablar en sentido de un partido de béisbol. Esos hombres que se acercan a batear y se tienen que poner en la caja, donde está también ahí lo que dicen el home base. Ellos van ahí con chanclas. No. Ellos van ahí en una bata después de bañarse. No. Se ponen de esos zapatos
con tacos, se dice, para estar firmes. Y llegan ahí sin casco. No, porque ¿sabes cuánto duele un béisbol que va caminando a 100 millas por hora? Mucho. Hasta que si llega en el lugar correcto, te pueden matar. Entonces, pero para llegar ahí, no nada más llega cualquier persona. La persona que llega ahí ya entrenó mucho, ya está, es decir, listo y capacitado para ponerse en ese lugar de poder ver si puede darle un bateazo a un béisbol que va a 100 millas por hora. No, esa persona que llega ahí no es débil. Pero no puede llegar nada más la persona, tiene que llegar vestido o con el equipo correcto puesto. Pero primero tiene que ser fuerte, porque si le pones un guante y los zapatos con tacos y un uniforme bien bonito al pastor Correa, y pone allá en la tercera base, no sirve de nada ese equipo, porque no, en el sentido de ser fuerte, atlético, en ese contexto, pues no importa qué va, si me puedes dar el bat de Babe Ruth, no importa. Todavía soy yo el que lo tengo que usar. Entonces, primero hay que ser fuerte. Y esa es la razón de por qué un pastor predique y predique y predica la palabra, las promesas, los mandamientos, y híjole, versículo por versículo, y capítulo y por capítulo, y uno dice, híjole, ¿cuándo va a terminar esto? Porque es en la palabra que nos hacemos fuertes, porque es palabra del Señor. Y después entonces podemos vestirnos de toda la armadura de Dios y saber cómo usar cada pieza. ¿No? Es como ponerle a un bebé toda la armadura de Dios. No sirve. Entonces por eso nos dice lo que estamos leyendo acá. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y el poder de su fuerza. Y por eso después dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Tenemos un adversario. ¿Cuál es la razón o cuál es el propósito de revestirnos con toda la armadura de Dios? Es que estamos en una batalla. Estamos en una pelea, una guerra espiritual. Para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Esa es la razón, para que puedan estar, ¿qué? Firmes contra, ¿qué? Las insidias. Es que fui a buscar en mi concordancia de la Biblia, ¿qué significa esa palabra insidias? Por lo menos en el griego. Y la palabra es metodía, que es método. ¿Ya saben que Satanás tiene sus métodos? ¿Sabe cómo y con quién y cuándo moverse? ¿Sabe cómo engañar? ¿Sabe cómo mentir? ¿Sabe cómo, qué táctica usar? En inglés y en otras versiones dice, para poder estar firmes contra las estrategias del diablo, contra los movimientos del diablo. ¿Cómo anda aquel Satanás? Dice como león. Que queriendo hacer ¿qué? Devorar, destruir a los que se prestan. Entonces, fíjense que una de sus estrategias es el engaño, el desanimar, el miedo, las dudas. ¿Recuerdan lo que pasó con Adán y Eva? Él tiene sus estrategias, sus esquemas. Y es sutil. Muchas veces creen que el diablo es como lo ponen en las caricaturas. En primer lugar, en las caricaturas, ¿qué color es Satanás? Rojo. ¿Y qué tiene en su cabeza? Cuernos. ¿Y qué tal su trasero?
una cola. ¿Y qué tiene en su mano? ¿Cómo? Ajá, ahí está. Lo voy a dejar que alguien más lo diga. Y se ve, y si aparece así, ¿qué va a suceder si lo ves así, como lo ponen en las caricaturas? Vas a decir, ay, qué feo, hasta rojo, no nunca viene así. Viene a engañar. ¿Y qué nos dice Pablo? Que Satanás es un ángel de ¿qué? De luz, para engañar. Tenemos un amigo sutil, astuto, sabe dónde atacar al pueblo de Dios, conoce los puntos débiles, ataca precisamente esos puntos. ¿Recuerdan cuando Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, se fue 40 días y 40 noches al desierto y fue probado? Cada vez que el enemigo atacó en el contexto de su necesidad en el momento. Lo primero, ¿recuerdan qué era? Pues cambiar una piedra en pan. Y pues qué tentación tan suave, ¿no? Pues no había comido por 40 días. Y cada vez le hace su tentación. ¿Cómo y de qué manera da la respuesta a Cristo? Dice la palabra de Dios, ¿no? Las escrituras dicen, cada vez que fue tentado, usando la palabra de Dios. Y ya después de 3 ataques, se puede decir, 3 veces que intentó atacarlo, se fue. Pero no se fue para siempre. Y en los evangelios donde se cuenta esa historia, se usa una palabra en el griego que se refiere a las estrategias de boxeo. Entonces, ustedes que saben, no sé, ya tal vez se los platiqué, pero me encantó, yo lo aprendí hace muchos años. El enemigo viene buscando dónde entrar. Lo va a intentar hacer, y por aquí no, por allá no, y cada vez, ya después de unos 2 o 3 veces se pone para atrás, se aleja un rato, porque tú resististe, ¿qué? Las estrategias del enemigo, los métodos. Tiene sus métodos. Bueno, aquí alguien me puede corregir porque tal vez no lo estoy diciendo bien. Hay un dicho en español que el diablo no es diablo por ser diablo, pero por viejo. ¿Lo estoy diciendo bien? Algo similar. ¿Quién me quiere ayudar? Ese es. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Quiere decir que es un diablo bien viejo y conoce todas las mañas y todas las estrategias, las tácticas, y sabe cómo hacernos caer. Por eso dice el Señor aquí a través de Pablo, que primero tenemos que estar fuertes en el Señor y en su poder. Después nos vestimos de toda la armadura de Dios para poder tener a disposición de nosotros la capacidad de poder resistirlo. Pero primero tienes que ser fuerte. Amén. Nuestra lucha, dice aquí Pablo en el versículo 12, no es contra sangre y carne. No es humano. Deja de ser ofendido por aquel que te ofendió o te dijo algo o fue grosero contigo. No tiene que ver con la humanidad, es espiritual. ¿Sí me explico, hermanos? Y dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra espiritual. Hay una guerra que está sucediendo en el aire que no vemos. Y me hace recordar de lo que dijo Pablo en 2 de Corintios 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestras contiendas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo
especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Entendemos, hermanos, que hay una batalla que está sucediendo? ¿Por qué le dice Jesús a Pedro, aunque primero había reconocido e identificado a Cristo como el Hijo del Dios viviente, pero después que Jesús empieza a explicarles que va a ir a Jerusalén un día, que va a ser traicionado, que lo van a hacer sufrir, lo van a matar y va a ser crucificado y va a estar muerto, pero va a resucitar? ¿Por qué? Cuando Pedro dice, no, Señor, no, que no sea así, no, ¿cómo puedes decir eso? Le dice, ¿qué le dice señora Pedro? ¿Otra vez más fuerte? Apártate de mí, Satanás. Y estaba hablando con Pedro. ¿Que Pedro es Satanás? No, hermanos. Pedro fue usado por Satanás para decir algo que no es cierto. Jesús tenía que ir a la cruz. Muchas veces muchos creen que Satanás lo llevó a la cruz. No, era lo último que quería Satanás, que Jesús fuera a la cruz. El Señor usó la maldad de los líderes corruptos y religiosos de aquel momento y tiempo para mandarlo a la cruz. Satanás nos usa. Satanás nos engaña, nos hace y nos dice sus mentiras. Y ahí está la guerra espiritual. Detrás de lo que tú ves aquí está como acabamos de leer aquí. Eso me hace recordar de un evento que sucedió en el libro de Daniel. Recuerda que estaban ahí el pueblo de Israel por desobediencia, habían sido llevados en exilio. Y Daniel había estado leyendo Jeremías y se recordó o entendió que esa condenación, ese exilio iba a durar 70 años. Ya eran más o menos 70 años. Entonces él empieza a orar buscando una respuesta de Dios respecto al regresar del exilio a la tierra prometida, otra vez a reconstruir el templo en Jerusalén. Y nos dice lo siguiente Daniel 10, del 10 al 14. Y recuerda que Daniel está orando. Y estaba orando. Pero le tocó a alguien. Dice, entonces una mano me tocó. Y me hizo temblar sobre mis rodillas. Y sobre las palmas de mis manos. Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora ha sido enviado a ti, me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Se cree que es Gabriel, el arcángel, que está hablando esto. Porque siempre fue Gabriel el que trae anuncios a Israel. ¿Recuerdan cómo él trajo el anuncio del nacimiento de Cristo a María? Se cree, porque no dice su nombre. Pero sí dice el nombre de otro ángel o príncipe de Dios. En un momento lo vamos a leer. Pero esta conversación es entre Gabriel y Daniel. Y están buscando una respuesta de una oración que empezó Daniel. Pero no vino la respuesta por un tiempo. Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que entiendan algo. Entonces me dijo el versículo 12 de Daniel 10. No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Entonces, el Señor sí le iba a dar la respuesta a Daniel. ¿Desde qué día? Desde el primer día. Siempre hemos dicho, siempre he entendido que en la oración hay como 3 respuestas que puede tener Dios. Uno es no. ¿Cierto, hermanos? Cuando estás orando, Dios te puede decir que no. Así es, hermano Max. Puede ser que el Señor te dice que no. Otro es sí. Y la tercera es espérame. Puede ser que Dios está obrando.
Te va a contestar, pero necesita tiempo para orar. Aquí es una de esas situaciones, pero la razón de por qué no escuchó desde el día 1 la respuesta era porque había una guerra espiritual que estaba sucediendo en el aire. Mira, leer más. Dice, desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, estaba orando, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Por eso el ángel estaba ahí por sus oraciones. Dios había escuchado en el cielo y había enviado su ángel, pero no llegó el primer día. Es decir, que se tardó. Tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué se tardó? Pues vamos a seguirle. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Fíjate, este príncipe del reino de Persia no es un hombre, es un diablo. Se puso a resistir que trajera la respuesta Gabriel, el ángel. ¿Qué dice? Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Había una guerra espiritual que estaba sucediendo entre el ángel de Dios y uno del diablo, ¿no? Uno del demonio. Pero Miguel, ¿quién? Pues, ¿por qué tantos hispanos llaman a sus hijos Miguel? Pues por este ángel de Dios. Y Gabriel también, tenemos muchos Gabrieles de mi familia. Uno de los primeros príncipes, pero de Dios, vino a mi ayuda. Entonces eran los dos arcángeles de Dios, Miguel y Gabriel, peleando contra este príncipe de Persia, o un demonio. Y duró 21 días la batalla. Pero Daniel nunca lo vio hasta que lo reveló el ángel. Nos damos cuenta que sí está pasando algo a nuestro alrededor que no vemos. Que sí hay guerra espiritual y que necesitamos ser fuertes en el Señor y necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para poder resistirlo, combatirlo. Pero no olvidemos que hay que ser valientes, como nos dice Josué, hay que obedecer, como nos dice Josué, porque sabemos que Dios está con nosotros donde quiera que estemos y sabemos, como dijo Daniel, que la batalla pertenece al Señor. No es mi batalla. Ya ganamos. Solamente hay que estar firmes. Es decir, puestos de pie, listos. Como los que van a batear. No, y los que van a batear no llegan así, mira. En chanclas y bata. Se mueren. Ese béisbol si te pega. ¿No han visto hombres grandes y fuertes? Hasta casi ya van a llorar. Porque les pegó. Vienen con los zapatos correctos, con tacos así de esos, y vienen con un casco, y después vamos a hablar más de eso, pero vienen y están listos, son fuertes, entrenados, no llegaron ahí sin haber hecho sus ejercicios, sin haber escuchado cuál es la estrategia que ellos tienen contra el equipo. Es igual con las cosas de Dios. Llegamos conociendo la palabra, sabemos exactamente lo que Dios quiere de nosotros y por qué, y estamos listos y estamos preparados para lo que viene, y cuando viene no estamos espantados, estamos venga, decimos listos y preparados para lo que viene, porque Dios nos ha dicho antemano que en el mundo vamos a tener tribulaciones y que estamos en una batalla espiritual. Este ángel Miguel le ayudó a Gabriel, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Aparentemente Dios le había dado encargado a Gabriel manejar ese demonio que es el príncipe de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Dios contestó la oración de Daniel y no vio la guerra que se pelea en el ámbito
espiritual. No vio las batallas que Satanás trata de imponer sobre el pueblo de Dios, pero existe. Y ese príncipe de Persia estaba ahí solamente para causar problemas y tratar de detener al ángel Gabriel para que no pudiera haber dado la respuesta, pero ya llegó después de 21 días. Imagínate, hermanos, 2 de los príncipes ángeles de Dios tuvieron que pelear con un demonio que se llamaba príncipe de Persia. Entonces, si esta batalla es cierto, ¿qué es lo que nos dice el 13? Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. La necesitamos toda. No puedes llegar nada más con espada. Es importante, pero y les voy a dar la semana que viene, les voy a enseñar una foto de lo que sería un soldado romano y cómo se vestían. Pero tomen toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué? Resistir en el día malo. Y estamos viviendo en los días malos. Lo que el Señor necesita hoy más que nunca es una iglesia fuerte. Una iglesia que sabe que está en batalla. Una iglesia que sabe que sin Dios no podemos hacer nada. Pero que la batalla ya se ganó cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Ese día fue Satanás derrotado eternamente. No tiene poder sobre nosotros, ni se puede acercar sin permiso. ¿Saben? Y lo que viene a nosotros, jamás Dios nos permite que nos llegue a algo en el cual no podemos aguantar, porque nos conoce bien. Y con la prueba, con las tentaciones, nos da una manera de escapar. Es decir, que nos da la salvación, nos libera de los ataques del enemigo. Entonces, hermanos, dice versículo 13, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Habiendo hecho todo. Entonces, tenemos que hacer lo nuestro. ¿Y cuál es lo nuestro? Estar firmes. Y el versículo 14 entonces dice, y nada más voy a leer unas palabras, dice, estén pues firmes, lo dice 2 veces. Es como decir, habiendo hecho todo, párense ahí. Y después de haber parado, siguen parados. ¿Te das cuenta cómo lo dice 2 veces? Entonces, hermanos, la batalla es del Señor y qué bueno que David nos muestra eso en esta historia con Goliat. Qué bueno que podemos entrar a lo que es nuestro, lo que Dios tiene para nosotros en las promesas, cuando vemos la tierra prometida y Josué que les dice a Israel que sean valientes y fuertes, porque el Señor es el que nos va a dar y ya nos ha dado por completo la victoria. Entonces vamos a ver en la semana que viene cada parte de este equipo que se llama la armadura de Dios. Para hoy tenemos la Santa Cena preparada, vamos a recibir la Santa Cena. Primero voy a orar y después se acercan los hermanos que nos van a ayudar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque siempre tu palabra nos enseña la verdad y nos enseña dónde estamos, por qué estamos, a dónde vamos. Y que tú estás por encima de todo, que no hay nada que sucede, Señor, bajo que tú primero lo permites. Y que tienes tu voluntad y tus propósitos y los vamos a poder cumplir en ti. Con la fe. Firmes, valientes, fuertes en Cristo. Entonces, Señor, como iglesia, ayúdanos a estar preparados para lo que viene y para lo que estamos en este momento, Señor. Que sea para tu honra y gloria y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Manos, los que normalmente me ayudan. Ok, vamos a... Hermanos, vamos a tomar en este momento la Santa Cena. Y sabemos que se trata simplemente de pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. En la noche en la cual Él fue entregado, nos dice aquí que tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Entonces, solamente pensando en Cristo y su cuerpo que fue partido, que fue entregado por nosotros. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, si quieren repartir lo que es el pan, pensando en esa noche que Jesús mismo se entregó, donde se ofreció como sacrificio para nuestros pecados. Gracias, hermano. Ups, se me perdió. Entonces, hermanos, pensando solamente en el sacrificio de Cristo, recordando lo que dijo Juan el Bautista cuando miró a Jesús caminando a la orilla del río Jordán, lo identificó como aquel que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, hermanos, todos juntos, gracias Señor por tu cuerpo quebrantado por mí. Y lo tomamos juntos. Igual esa misma noche, celebrando la Pascua que Cristo convirtió en la Santa Cena, nos dice que de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada o cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, hermanos, vamos a recibir la copa en ese momento, que en figura representa su sangre derramada, estableciendo un nuevo pacto con nosotros.
Bueno, hermanos, como fue la Santa Cena algo que viene de la Pascua, entendemos que representa la sangre de algo que fue sacrificado, en este caso un cordero. Y la sangre, cuando fue puesta sobre las puertas, el lentil de las puertas ahí en Egipto, dice que pasó el ángel de la muerte sobre aquellos lugares, es decir, que estaban cubiertos, que la condena, la ira de Dios no los afectó a ellos, porque tenían que puesto la sangre de Cristo. Es para redimirnos. Para redimir algo tienes que comprarlo. Y fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Amén, hermanos. Entonces todos tomamos juntos la copa diciendo, gracias Señor por el precio de tu sangre y el perdón de mis pecados. Y lo tomamos todos juntos. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu Hijo amado Jesús, que se entregó por nosotros. Gracias por tan grande salvación, Señor, que tenemos en Él y el precio que pagó. Ayuda, Señor, nunca a olvidar lo que debe ser inolvidable y siempre considerar en todas nuestras acciones y palabras a quién pertenecemos. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.